damos gracias, Señor, por este tiempo donde nos podemos juntar a través de este medio, Señor. Gracias porque tú estás en el medio. Gracias porque el tiempo donde podemos compartir unos con los otros, Señor, donde podemos aprender, Señor, de cómo poder extender el reino, Señor. No importa lo que se pueda levantar, sino que tú puedes extender las tiendas, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos que podamos bendecir, Señor, a esa gente que realmente necesita, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, te entregamos este tiempo donde nos queda, Señor, para aprender más de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo se pueda mover en el medio, Señor, y que podamos sentirte, que podamos saber cómo llegar a esas personas que realmente tú quieres que lleguemos. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, bendice a las personas que se están por conectar, Señor, y a aquellas otras que no han podido, Señor, que están haciendo cosas, trabajando, Espíritu Santo, que puedan luego verlo, Señor, porque sabemos que todo esto es de bendición para nuestras vidas. Y gracias a todo el consejo que nos ayuda a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén. Amén, amén, amén. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Muy bien. Bueno, ¿qué os sugiere esto que acabáis de ver, no? Son 2 realidades diferentes, ¿no? Y no sé si hay alguien que quiere comentar algo. ¿Qué te sugiere esto que acabas de ver? ¿Hay alguien que quiere compartir, ayudarnos en esto y decir, pues... Demasiado rápido. Bueno, sí, la hermana, sí, dígame hermana, Gladys. La importancia de trabajar en equipo y en un solo objetivo, ¿no? Que era que que el coche estuviera a punto en menos tiempo para que el piloto pudiera salir pronto. Todos preparados para eso. Es decir, en el anterior eran menos, pero también con el mismo objetivo, ¿no? Eran menos objetivo, ¿vale? Trabajo en equipo. ¿Alguien más? ¿Alguien le sugiere algo más que vemos de una realidad y de otra realidad? Preparo para hacer la misión. Preparados para hacer la misión. Perfecto. ¿Más? ¿Cómo cambian los tiempos? La rapidez. ¿Cómo cambian los tiempos? Es decir, ¿verdad? Antes de la pandemia, después de la pandemia, durante la pandemia, ¿no? Las realidades, ¿no? Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, vayan. Decía en inglés que en el antiguo decía que nomás se dejaba acercar 4 personas y en el nuevo
decía que obviamente se veía que eran muchas personas que se acercaban para hacer el trabajo. Claro, es verdad, una realidad. Para hacer toda la misión que Dios nos ha mandado, no es cosa de 4, es cosa de muchos. Y si además empleamos, ¿verdad?, las herramientas adecuadas, la predicación del Evangelio urge, ¿no? Y es prioritaria, que nos enseña. Por lo tanto, no puede hacerse entre 4, sino entre todos aquellos que han sido llamados. O sea, que Dios cuenta contigo y conmigo. Bueno, está bien, creo que la idea del vídeo es reflexionar juntos, y creo que habéis dicho algo bastante importante, ¿verdad? Jorge está por ahí, Seth, escribiéndome a mí, que está esperando el link. Flor o Jorge, ¿vale? Seth, mira a ver si le podemos mandar ¿vale? Y quizás sería bueno repetir si entra el profesor, que vea por si acaso él viene con el bólido anterior. Tiene que cambiar de bólido, ¿vale? De equipo. Pero mientras él entra, ¿qué os parece? No sé si hay alguien que cree que puede sacar una enseñanza más, ¿verdad? A veces de este tipo de ilustraciones uno descubre unas cuantas cosas. De todas formas, os lo vamos a enviar, lo vais a tener en el link de la enseñanza para que quizás tú lo puedas usar con tu equipo, ¿vale? Seguramente, o tu trabajo, y eso os va a ayudar para meditar juntos. Pero no sé si creéis que se puede añadir algo más. Creo que habéis dicho cosas muy acertadas. Sí, Miguel. Sí, Pastor Romo, la gran diferencia entre las dos tecnologías que se usan en cada caso. Allá le caían a golpe a la rueda para poderla sacar, y aquí con una herramienta tecnológica mucho más especializada lo hicieron en un instante. Buen día para todos. Muy buenas, Jorge. Disculpa. ¿Qué os parece, Jorge? Estamos comentando sobre un vídeo que hemos puesto. Lo vamos a volver a poner por si se nos escapó un detallito, y así tú vas a ver un poquito de lo que estamos comentando. Entonces, Flor, dentro vídeo. Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bueno, estábamos hablando, ¿no? Se han dicho algunas cositas, y ahora algunos quizás podéis añadir la importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? Algo interesante es que antes, en el primer vídeo, estamos viendo que solo dejaban acercarse a 3, 4 personas. En el otro hay un gran grupo. Ha habido tiempos donde para plantar una iglesia, si no estaba graduado en un seminario, título de teología, entonces ahora parece que estamos viendo, ¿no?, la importancia también de que los propios laicos, obreros, puedan estar ayudando en ello y preparándose, y evidentemente sin estar reñida con la enseñanza, ¿no?
bueno, enseñanzas, hemos visto la adaptación de las nuevas tecnologías. No sé, alguien más que cree que puede aportar. ¿Cuál es la...? Sí, William. En el segundo segmento se mira que hay más personas, pero cada uno tiene un trabajo específico. Y aunque todos tienen un trabajo específico, van por una meta en común. Y eso hace que sea mucho más rápido el asunto. Evidentemente hay más manos que en el otro vídeo. Estupendo. Alguien más que, ¿verdad? Es decir, muchos, pero sabiendo qué se tiene que hacer, indica que se llega al objetivo, se cumple el objetivo. Uno de los objetivos, sabéis que en ese momento el gran objetivo es que hay que hacerlo en cuanto antes y en menos tiempo mejor, ¿vale? Porque significa salir rápido y siempre sabemos algo que nos llega, ¿verdad? Por la propia palabra, la urgencia de la predicación. Nosotros que estamos acostumbrados a veces, bueno, pero la urgencia de la predicación. Sí, muy bien. Nedit. Sí, a mí me vinieron varias palabras, ¿no? Me surgieron. En este confinamiento, yo creo que Dios nos ha preparado para realmente estar listos para la urgencia, ¿no? Hay una urgencia, si siempre hubo una urgencia, pero ahora es como que hay una urgencia mayor a que vidas, ¿no? Sean salvadas y vayamos al encuentro de ellos. Entonces, así de la importancia, ¿no? Esa acción, la importancia del trabajo en equipo. Quizás muchas veces lo hemos hecho, hemos intentado hacer solos, pero no hemos podido tener la efectividad porque de hecho el equipo es el que funciona, ¿no? Como podemos ver, cómo estaban ellos listos, preparados, ahí cada uno en su posición, como digamos, para que el momento que llegara el coche con la mayor efectividad, colocaron las ruedas y salió, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros que, bueno, que el trabajo en equipo sí es muy importante. Y cuantos más estén, como digamos, formados y con algo en común, ¿no? Para ser direccionados, más rápido vamos a poder lograr realmente los objetivos en la cual la plantación de iglesia, que surjan nuevos grupos, que España no solamente nuestras provincias o comunidades la gente sea ganada, sino que realmente España, ¿no? Y, ¿por qué no, el mundo entero? Bueno, pues tenemos tiempo para meditar. Espero que esta sea también otra de las ilustraciones que podáis usar en las enseñanzas, porque son de esas ilustraciones, ¿verdad?, que dan juego y que nos enseñan realidades. Ya está también el pastor Seth por aquí. Muy bien, así que vamos a escuchar ese pequeño devocional, pensamiento, y rápido para esta enseñanza de esta etapa que será nuestra conclusión, y agradecidos como siempre al pastor Jorge por su deferencia de estar con nosotros. Seth, adelante. Amén. Es una bendición poder ver el vídeo que hemos visto, ¿no? Porque nos da un plan, ¿no?, de cómo con menos tiempo podemos hacer mucho más. En el día de hoy Dios quiere levantar mentores. Mentores son personas que consolidan a otras personas. Y el tema de lo que voy a compartir es dispuestos a ser esos mentores. ¿Cuántos queremos ser esos mentores? Amén. De esas personas que podamos levantar a otros. Y sencillamente quiero dejar unas pequeñas pinceladas de la palabra de Dios. Como primer punto yo pondría, ¿no?, un mentor escucha la voz de Dios. Qué importante es poder escuchar la voz de Dios para animar. En nuestros grupos, en esas nuevas obras donde estamos trabajando, hay personas que son nuevas, pues como lo era Josué,
para Moisés. Josué era un joven, era una persona nueva, pero dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 1, 38, dice que anímale. Dios le habló a Moisés para decirle a ese Josué, anímale, porque él hará heredar a Israel. Qué bueno es que podamos ser esos mentores, que escuchamos la voz de Dios, pues para animar a esas nuevas personas, que Dios está levantando. También Moisés él mismo era un hombre de oración. Y en la Biblia vemos en Éxodo 17, vemos como cuando él se cansaba, había personas que estaban a su lado para que pudieran levantar sus brazos. Y qué bueno es que nosotros podamos orar, que podamos clamar, que podamos pelear las batallas. Pero Dios tiene, y quiero soltarte esta palabra de fe a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los plantadores, de que a tu alrededor se van a levantar esos Josués. Dios quiera que seamos esos Moisés en este tiempo. Yo creo que Dios lo quiere. Amén. Amén. Moisés también algo que hizo fue empoderar. Empoderar es una palabra que así como tal no lo vemos en la Biblia como la palabra líder, así L-I-D-E-R, no la vemos, pero sí que vemos el liderazgo. Sí que vemos cómo empodera Moisés a Josué. Y en Números, capítulo 27, en el versículo 18, más que nada por el tiempo, dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y dice, y pondrás tu mano sobre él. Qué privilegio es que aunque en esos grupitos pequeños que estamos teniendo, en esas nuevas obras que estamos plantando, que podamos poner la mano sobre lo que hoy son nuevos, pero que Dios los va a levantar como esos Josués. La Biblia dice ahí en Números 27, 19, dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y escuchar bien, dice, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. El que es un mentor escucha la voz de Dios, los ve a esas personas que quizá nadie ve, que quizá podemos ver sus errores, como Josué tenía sus errores donde parecía cierta envidia por otros y le decía, impídeselo, pero ese mentor es aquel que sabe corregir, aquel que sabe ministrar, tener una vida de oración, ese mentor que levanta a otros, y al fin y al cabo es lo que hizo Jesús, ¿no? Ese consolidador que edifica. Jesús dice que enseñó, dice la Biblia en Mateo 5, 2, que les enseñaba la palabra, les ministraba, les compartía. Aún el mentor es un referente para ellos. Jesús supo decir, aprender de mí, que soy manso y humilde. Qué bueno es que en nosotros puedan ver a ese mentor, ¿verdad? A ese mentor que Dios tiene para la gente que está a nuestro alrededor. Con lo cual podemos ver en el Antiguo Testamento a ese Moisés que levanta esos Josués. Podemos ver en Jesús el ejemplo supremo de cómo enseñaba la palabra. Él mismo era un ejemplo, él mismo le daba la oportunidad para que ministraran y compartieran la palabra. Pero también un mentor es aquel que invierte su vida. Y quiero cerrar con otra persona. He puesto en primer lugar a Moisés, alguien que sabe escuchar la voz de Dios para ministrar. Jesús como el máximo ejemplo, donde él dice, aprender de mí, que soy manso y humilde, les da capacitación, les proyecta, camina con ellos. Pero el último personaje que quiero dejarte ahí en tu corazón es Bernabé. Cuando pienso en Bernabé y cuando estaba preparando esta palabra para esta tarde, uno piensa en Bernabé, esa persona que invirtió su vida aún jugándosela, porque los propios discípulos dicen que salieron corriendo, los propios discípulos tenían miedo del propio Saulo, lo veían como una amenaza. Pero como mentores, yo creo que el invertir nuestra vida, el estar dispuestos a arriesgar nuestra vida más allá de lo que nuestro propio pensamiento, porque diríamos, ¿cómo voy a ir a ese? ¿Cómo es? Porque es una amenaza.
pero Dios quiere que podamos ver Saulos, y estoy seguro que en Valencia, Ryan, está él teniendo ahí reuniones, ha tomado un pequeño local. Ahí en ese lugar hay personas pues que quizá hoy puede que sea una amenaza, puede que sus vidas estén desordenadas. En Segovia, ahí hay lugares, ¿no? Personas que están siendo consolidadas. Estamos viendo en Las Palmas, y podría hablar de cada uno de los lugares, en Aragón, en Galicia, en Asturias, que también tenemos hermanos, Andalucía, en todos los lugares donde estamos hay Saulos. Hoy día quizá huelen a tabaco, quizá esas vidas, pero qué bueno que podamos verlo en fe, que podamos invertir nuestra vida afirmando esas nuevas personas, inclusive proyectándolos para servir. Pablo recibió oportunidades de un mentor como era Bernabé. Él soltó palabras sobre él y vemos en Hechos 15, 25 y 26 de cómo son levantados para ir a campos nuevos, como la plantación de iglesias, el llevar la palabra a otros lugares. Ahora él se puede sumar. Y qué bueno que podamos ser esos mentores aún inclusive que podamos ver que vamos a multiplicarnos de generación en generación. Porque si pensamos en Bernabé, como él se multiplicó en Pablo, pero Pablo se multiplicó en Silas. Silas, vemos que se levantaron Timoteos, a unas cuantas personas. Y yo creo que Dios quiere de la dignidad que Él ha puesto en nosotros, que podamos soltarla en fe con estos tres tremendos hombres de Dios. Un Moisés que puso de la dignidad que Dios puso en Moisés, la soltó sobre Josué, puso las manos sobre esos Josué. Aunque vio errores, lo catapultó, lo proyectó. Josué pudo ver en Moisés a un hombre de oración, a un hombre que escuchaba a Dios. Los discípulos pudieron ver a Jesús hacer milagros, evangelizar. Aún hasta le chocaba en la mente cuando veían a la samaritana. Qué bueno que nosotros podamos ser ese ejemplo vivo, que la gente en nuestro lugar donde estamos trabajando puedan vernos como Jesús, soltar palabra de milagros, y que seamos esos Bernabés del siglo XXI, esos Bernabés que estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida, a decir, me meto ahí, creo que esa persona que todavía quizás su matrimonio no está arreglado, quizás todavía anda diciendo palabrotas para decir las cosas buenas de un culto. Hay gente que le dice, ¿qué te pareció el culto? Y te dice un taco tremendo, pero tremendo, para decir que el culto fue bueno. No, la palabra no es la correcta, pero son las palabras que ellos expresan, ahí les corregimos. Así es que qué bueno que Dios pueda levantarnos en medio de nosotros a esos Bernabés, a esos como Jesús, como Moisés, y que podamos mirar más allá. Hay Silas que se llevarán las mismas palizas que los Pablos, las mismas, pero que estarán acompañándonos, viendo milagros y viendo el poder de Dios. ¿Te parece que oremos con esta palabra? Amén. Que podamos orar. Amén. Ahí donde estás. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, soltamos esta palabra. Señor, queremos ser esos mentores, Dios, que tú has dispuesto para este siglo XXI. Señor, queremos ser esos Moisés. Si has puesto una dignidad en nuestra vida, queremos soltarla sobre las personas que están a nuestro lado. Queremos ser como Jesús, que nos vean entrar en las casas de Jairo, ver el poder de Dios, ver la mano poderosa. Señor, úsanos, Señor, como Bernabé, Señor, para arriesgar nuestra vida, para invertir nuestro tiempo, para dar oportunidades de ministerio. Señor, ahora, gracias, Dios, queremos honrar por aquellos que nos dieron las oportunidades de poder equivocarnos. Gracias por aquellos que nos dieron la oportunidad, aún en nuestro desorden, aún en nuestros errores, de poder equivocarnos y levantarnos. Honramos sus vidas, tomamos el legado que ellos han puesto en nuestra vida. Y hoy visualizamos, y ahí donde estás, visualiza tu grupo, visualiza a esas nuevas personas que están a tu alrededor, a ese grupo nuevito de personas. Míralos como esos Josué, míralos como esos Pedros que se podrán equivocar, míralos como esos Saulos. Padre, ahora profetizamos sobre sus vidas. Señor, recibimos revelación del cielo
para nuestra vida. Recibimos revelación para nuestra vida de lo que tú quieres proyectar en nuestras vidas y que nosotros podamos tener esa fe para levantar a esas personas, Señor, que crecerán aún mucho más allá. Y declaramos, Señor, que aún en nuestro techo se convertirá en el suelo de la nueva generación. Hoy levantas gente como Moisés, levanta gente como Jesús, que aún mayores milagros que haremos, Señor. Y aún, Señor, como Bernabés, medio olvidados, medio perdidos, pero gracias, Señor, porque aún en casi el anonimato podemos tener todo un Nuevo Testamento, montones de libros, montones de cartas, líderes que se levantaron, porque hubo un Bernabé dispuesto a escuchar tu voz. Hoy nos levantas con ese espíritu de ser mentores que escuchan tu voz, que somos de ejemplo y soltamos fe para las personas que tú levantas a nuestro lado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Jorge, es tu tiempo. Dios te bendiga. Amados, Dios les bendiga. Voy a silenciar a mi hijo que me está llamando. Está por casarse, está construyendo su casa y está pidiendo socorro, ¿verdad? Para pagar las cuentas. Gloria a Dios. Qué bueno verles hoy. Gracias por la palabra, Seth. Gracias por el video, Pastor, el video, José María. Muy enriquecedor. Voy a pedírtelo para poder utilizarlo también como una ilustración en la iglesia. Quiero compartir la presentación de hoy. Bueno, estamos en el módulo 12, ¿verdad? Gracias a Dios llegamos a este momento. Les felicito por el aguante. Mire que aguantar a un argentino a esta altura del partido con la pandemia y todo eso, hay que ser valiente, ¿verdad? Así que le bendigo. No sé cómo habrá sido el colombiano, pero el argentino sé que no es fácil de soportar. Así que le bendigo por eso, los felicito. Y vamos a hablar sobre el mentoreo. Vamos a tomar algunas personas en particular, ya se adelantó un poquito Seth con el material. La idea es que a partir de este módulo, y necesito explicarlo una vez más, no todos van a marchar en el mismo proceso. La gente no responde en todo de la misma manera. Así que algunos de los plantadores, cuando usted llega al módulo 12, tal vez todavía están tratando de tener su primera reunión de discipulado virtual, mientras otros ya están planificando la plantación de una nueva iglesia. Uno necesita adaptar el material conforme la gente responde. Cada país es diferente, cada región, cada zona, y cada individuo responde de manera diferente a la palabra. Así que lo importante es entregar las herramientas al plantador para que las sepa utilizar en el momento oportuno, darle esa oportunidad de que tenga todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Entonces, presentamos esta herramienta. En algunos casos, en algunos países, en Centroamérica, en Colombia, lo natural es que después de un proceso de 12 módulos, el plantador esté teniendo una iglesia hija. Sucede de manera natural. No nos ha pasado en Paraguay. No, por lo general no terminamos, ninguno termina con una iglesia hija, con una iglesia nieta, ¿verdad? Pero hay regiones en el país donde se da esa naturaleza. Hay un crecimiento tan acelerado en El Salvador, en Colombia y otros países, pero no sé cómo será España. Lo cierto es que el plantador tiene que tener la habilidad de desarrollar otros plantadores. Y lo que queremos es que con aquellos discípulos multiplicadores que iniciamos el proceso, que los estudiamos allí en el módulo 9, le dimos alguna tarea, que en el módulo 10 o 9 los animamos a desarrollar discipulado multiplicador y crear diferentes tipos de grupos de discipulado con ellos, y que planificamos luego, con ellos plantemos el deseo y el desafío de crear nuevos grupos de plantación. Esa es la idea. Puede ser al terminar el proceso o con el desarrollo en el primer año de la plantación. Ya tenemos que trabajar con ellos con la visión de ser plantadores de iglesia, de manera que el proceso no se termine. El pastor Juan Melo suele decir, la meta del DEPI o del CEPI no es plantar iglesias, sino desarrollar mentores. Si el plantador se transforma en un mentor de plantadores, esto va a generar un movimiento de plantación de iglesias. Pero si al terminar el proceso desarrollamos un plantador y llegamos hasta ahí, esto puede no transformarse en un movimiento. Pero si al plantador
le sembramos el chip de que debe ser un mentor de otros plantadores, entonces ahí va a comenzar a moverse un movimiento que no va a poder detenerse. Así que la idea es que al terminar este módulo, trabaje con su discípulo multiplicador, alentándolo a pensar en la plantación de una nueva iglesia. Y su visión sería esa, ¿verdad? Ahí está con nosotros José Coronel. Él plantó una iglesia allí en España en su primer viaje misionero, en su primer trabajo, y dejó a otras personas en el pastorado, ¿verdad? Entonces sería esa la idea, ¿verdad? Que podamos ir plantando iglesias y levantando obreros que puedan luego atender las nuevas obras. A ver, yo quisiera que usted pudiera darme un minutito. Seth nos habló de Moisés como mentor, mencionó a Saúl, a Bernabé y algo de Jesús. ¿Tiene usted alguna otra idea, algunos otros personajes de la historia bíblica, hombres de Dios que fungieron como mentores? ¿Alguna relación de mentor y mentorado? ¿A quién les recuerda? A Pablo. A Pablo. ¿A quién mentoreó Pablo? Timoteo. Silas. Muy bien. Tito. ¿Recuerda alguna tarea que como mentor específica, que como mentor Pablo hizo con Timoteo, con Tito, con Silas? Bueno, sí, en las cartas cuando le escribe que tengan cuidado, hagan esto, háganlo así, las cartas que les envía, le recuerda el buen soldado también, que eso es muy, dándole ánimo. Varias cosas le comenta, ¿no? Y cuando les envía y lo deja, a Tito lo deja aquí, al otro lo deja allí, luego vuelve y supervisa. Perfecto, bien. El caso de José con Pablo también es un caso, ¿verdad? Que José fue alias Bernabé, que se fue hasta Tarso a buscarlo y llevarlo a Antioquía. Perfecto, Bernabé. Yo creo que cuando Pablo prepara a Onésimo y lo devuelve útil a Filemón. Impresionante, ¿verdad? El inútil lo transforma en útil, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. La historia dice que él fue obispo, ¿verdad? Y mártir de la obra de Cristo, ¿verdad? Este Onésimo. Impresionante la transformación en este siervo malcriado, ¿verdad? Caprichoso. Sí, ¿otra experiencia? Jetro con Moisés. Interesante que lo de Jetro es un momento, no es que hay una vida de mentoreo, sino que en un momento clave en el ministerio de Moisés, momento difícil, llega este hombre con una palabra oportuna, ¿verdad? Excelente. ¿Otra experiencia? Creo que Elías con Eliseo también se da. Perfecto, sí, muy bien. Elías le hace desear, ¿verdad?, la doble porción a Eliseo, ¿verdad? Y lo acompaña allí. Hasta a veces medio, en Paraguay decimos Argel, ¿verdad? ¿Para qué me seguí? Yo no te llamé, cosas por el estilo, ¿verdad? Sabe tratar seguramente con el temperamento de Eliseo y lo deja con una unción tremenda, ¿verdad? Algunos dicen mayor, ¿verdad? Escuché un mensaje hace muchos años que Eliseo sanaba enfermos, resucitaba muertos después de muerto, ¿verdad? Allá la unción parece que realmente fue doble. Después de muerto, cuando entierran a uno, lo tiran a la tumba de Eliseo y el muerto se levanta, ¿verdad? Y ciertamente le transmitió esa doble porción de su espíritu. ¡Qué tremendo! Nosotros vamos a concentrarnos en tres. Bien presentó ser el caso de Bernabé como mentor, y permíteme reducirlo, ¿verdad? Él presentó estos tres conceptos. Primero, él anima a Josué, también le hace la intercesión, que conocemos la historia cuando va a la batalla Josué y Moisés está intercediendo por él y lo empodera. Y quiero hacer énfasis en el tema del empoderamiento, que es tal vez un tema difícil para nosotros, más para los que somos pastores. Ayer estaba capacitando en México, haciendo esta tarea en México, y uno de los pastores reconocía que él recorre los grupos pequeños o los grupos de plantación
y ve al discípulo que hace algo mal y quiere él corregirlo, ¿verdad? Y dice, muchas veces termino tomando yo la reunión, voy a supervisar y termino yo hablando y la gente haciéndome preguntas. Una tarea importante en el empoderamiento es honrar, o sea, que el empoderamiento sea visible, y lo dice bien Números 27, delante de todos lo vas a poner y lo vas a reconocer, que el empoderamiento sea visible, que sea hasta una ceremonia de empoderamiento, donde le damos la autoridad, y también sea mantenido en el proceso, que los errores de nuestro mentorado no sean declarados de manera pública, sino privada. Que cuando yo veo fallas en su trabajo o errores al cometer, tenga la delicadeza de tomarlo aparte y que no pueda sentirse avergonzado de alguna manera. El empoderamiento no es solo un momento donde declaro, este es el hombre, sino donde lo acompaño y tengo cuidado de que sus falencias sean tratadas en privado mientras sus virtudes sean declaradas públicamente. Ese es básicamente el concepto. Pablo, recién mencionaban a Pablo y Timoteo, y Pablo, si uno lee fino las cartas de Timoteo, a veces son un poco duras, ¿verdad? Ese nadie tenga un poco tu juventud a sobra de evangelista, parece ser que Timoteo era remolón para la tarea. Es más, Timoteo como que se va obligado a Éfeso a pastorear, aunque termina siendo el obispo y mártir en Éfeso, parece que en realidad se va porque no le queda otro, porque Pablo lo envía y le dice, animate, hace obra de evangelista, no tengas en poco tu juventud, como que hay temores en Timoteo, Pablo lo empodera, sin embargo, cuando en esa tarea, ahora, y lo exhorta, pero cuando manda la carta a Corintios dice, él hace la obra igual que yo. O sea, públicamente dice, Timoteo es igual que yo, pero en la carta privada le dice, vamos muchacho, no seas remolón, haz tu trabajo, no te olvides de tu llamado que te impusimos. Entonces, hay no un doble discurso, pero sino tratar las debilidades del mentorado en privado para poder empoderarlo públicamente. Lo manda a una tarea tan difícil en Corinto, entonces necesita decir, este hombre es todo lo que ustedes necesitan, aunque en privado sabe que todavía necesita algunos cambios, Timoteo. El empoderamiento tiene que ver con eso, donde le doy la confianza a mi mentorado, donde lo confirmo públicamente y tengo mucho cuidado de tratar con él aquellas debilidades, pero en privado, de manera a que no restar autoridad sobre este varón. Me recuerdo a mi pastor, terminaba el culto, me elogiaba por mi sermón, pero yo sabía que en la semana me iba a tomar en privado, ¿verdad? Decirme, repetiste mal esto, está mal esto no es correcto, pero públicamente decía cosas maravillosas. Yo salía hinchado, pero sabía que el miércoles me iba a encontrar con él y ahí decirme, ¿verdad?, los errores que cometí, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de esa tarea, de empoderar de esa manera. El otro elemento que queremos compartir, el otro personaje para ejemplo mentoreo, es Jesús, el mentor por excelencia. ¿Me pueden ayudar, por favor, con Mateo 1, con Mateo 5, 2, otro con Mateo 11, 29, otro Mateo 28, 20 y otro Mateo 22, 36 al 40? ¿Qué dice Mateo capítulo 5? ¿Quién me ayuda allí con Mateo capítulo 5? Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Entonces, ¿qué encontramos ahí del mentoreo de Jesús? ¿Qué hace el mentor? Enseña. Enseña, muy bien. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante que le manda a hacer una tarea difícil, pero no le manda a hacer una tarea que él mismo no ha hecho. Entonces el mentor modela la tarea a realizarse. No está pidiendo lo que no está dispuesto a hacer, sino con su propio ejemplo, ¿verdad? Mateo 28, 20. Vamos, la gran comisión la tiene que saber de memoria.
enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que les mandamos y lo que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Solo Él lo puede hacer de esta manera, pero el texto habla de que la relación de Jesús con sus discípulos no termina en un momento, sino que es una relación a largo plazo. Esto es muy, muy interesante. No siempre va a estar en una dependencia muy cercana a nosotros, pero creamos una relación para que pueda ser atendida siempre. Siempre podrá contar mi mentoreado con mi presencia. Y 22, 36 al 40, luego lo repasamos. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, resumimos el modelo de Jesús. En realidad, algunos hablan de nueve características del mentoreo de Jesús, pero lo reducimos a 4. Básicamente, enseñanza, y es interesante que cuando uno repasa los tiempos de enseñanza con los discípulos, estamos hablando de que es una enseñanza de acompañamiento. Es una enseñanza pública, pero luego se reúne con los discípulos en privado y comparte tiempo con ellos y ahí les explica el fondo de la cuestión. Es una enseñanza muy ilustrativa. Cuando se pelean por el tema de quién va a ser más importante, toma un niño en medio de ellos y le dice, ¿quién es este? Entonces, discípulo va caminando por el camino mientras van por allí, mientras van por allá. Quien fuera superintendente de la Asamblea de Dios de Argentina, contaba cómo su pastor le plantó la pasión por la plantación de iglesias. Dice, cuando íbamos al supermercado con mi pastor, y en Argentina se usa el chanquito, no sé si se usa en España, pero es común ver a la Argentina que se va al supermercado con un carrito, más que nada las personas mayores. Sí, es muy típico de las personas, de los adultos mayores en Argentina, irse con un changuito, le llaman, un carrito, un carro donde ponen la mercadería. Y si íbamos con el changuito y el pastor me hacía llevar el changuito a mí, lo que le da vergüenza al joven, tener que llevar un carrito para traer la mercadería. Y cuando íbamos con el pastor, dice, él veía un taller así de mecánico grande, decía, mira qué hermoso este lugar para plantar una iglesia. Luego avanzaban 100 metros más y veía un salón desalquilado. Qué hermoso si alquilamos para plantar una iglesia. Luego 100 metros más veía un edificio. Qué hermoso sería esto para una iglesia. Dice, me decía tanto esto, decía este pastor, que es imposible que yo vea un edificio desocupado y no piense en plantar una iglesia. Porque me plantó esto cada vez que caminaba con él al supermercado. Todo eran iglesias, todo eran posibles iglesias. Entonces plantó en él la pasión por la plantación de iglesia, no con una clase de la importancia del cumplimiento de la gran comisión, no solo una clase de estrategia, no, simplemente caminando al supermercado y dándole una visión diferente de las cosas que veía. Que necesitamos, un caminar con él, enseñando a través de nuestras experiencias diarias y cotidianas, ¿sí? El mentor necesita modelar la experiencia, mostrar con nuestro ejemplo. Si vamos a hablar, yo nunca me olvido la mejor enseñanza sobre pedir perdón que aprendí. Mi esposa estaba muy enojada con mi pastor, el pastor Gustavo, estaba muy enojada con él. Ella era directora de alabanza y el hijo del pastor era el músico principal y era un muchacho, un mitaí cabezudo, decimos nosotros, ¿verdad? Era un muchacho rebelde y mi esposa estaba muy molesta con el pastor.
Entonces el pastor viene un día a nuestra casa, se sienta en nuestra sala y mi esposa le reta, le dice, y al final de eso el pastor le dice, ora por mí, hermana. Y mi esposa se desarmó, se puso a llorar, lo abrazó, le pidió perdón. Es decir, aprendí a pedir perdón y a perdonar con sencillamente escuchar a mi pastora y decir, ora por mi hermana. No se defendió, no le reprendió, porque era para decir unas cuantas cosas a mi esposa. Pero simplemente dijo, ora por mi hermana. Y mi esposa se derritió allí, ¿verdad? Y no pudo más estar enojada con el pastor, ¿verdad? Entonces, este tipo de mentoreo, donde uno modela con su propia vida. A veces enseñamos muchas verdades que estamos difícilmente comprometidos a cumplirlas, ¿verdad? Y es lo peor, es como escribir con la mano y borrar con el codo, cuando uno habla de aquello que no está dispuesto a vivir. Así que como mentor necesito, además de escuchar a Dios, como decía, la introspección. Necesito plantarme cada día delante de Dios y que Él me muestre lo que estoy haciendo, para que yo pueda modelar sanamente a mi discípulo. Porque Él va a copiar todo lo bueno, pero también lo malo que tenemos en nosotros, ¿verdad? Si Él me ha visto maltratar a algún líder en la iglesia, lamentablemente es muy probable que Él copie ese modelo. Así que yo debo estar siempre en sinceridad delante de Dios para que corrija aquello que está mal. El mentor se relaciona y en Mateo 28 habla de estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo la gran comisión, toda la vida de Jesús es una vida de relacionamiento, ¿sí? Jesús conocía a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y ya conocemos el chiste de que por eso Pedro lo negó, ¿verdad? Porque le sanó a la suegra, ¿verdad? Pero él conocía la casa de la suegra de Pedro. Él conocía los detalles minúsculos de cada uno de ellos. Y un mentor conoce y ama a la familia de su mentorado, tiene una relación personal. Cuando el mentor le habla del problema con su esposa, el mentorado habla del problema con su esposa, el mentor conoce a la esposa, no solo porque lo dice, conoce su vida, conoce la historia de su enamoramiento, de su noviazgo, tiene relaciones, y estas relaciones dan profundidad a cada palabra que el mentor puede traer a ella. Indiscutiblemente el mentor debe amar, ¿verdad?, profundamente a su mentorado. Bueno, hay mucho que aprender de Jesús. Tenemos algunas preguntas respecto a Bernabé como su función como mentor y quiero que las consideremos un momentito. Hechos capítulo 9, versículo 27 al 29. Si alguien me ayuda y vamos a responder la pregunta, ¿hasta qué nivel trabajó Bernabé con Saulo como mentor? Es interesante que lo toma cuando es un recién convertido. Bueno, tiene 3 años de conversión en realidad Saulo, pero nadie lo quiere, nadie quiere saber nada de él. Lo toma allí como su mentor. ¿Y hasta qué momento, hasta qué nivel trabajó con Saulo? A ver, ¿qué dice Hechos 9, 27 al 29? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene Bernabé con Saulo? ¿Hasta qué nivel trabajó con él? Es interesante que Bernabé tenía una reputación, era apreciado, querido, ¿verdad? De hecho, que su nombre se le dio a los apóstoles por ser un hombre que traía consuelo a la iglesia. Y mientras Saulo era rechazado y no tenía ningún aprecio por la iglesia. Sin embargo, Bernabé pone toda su honra, todo su respeto, toda su trayectoria, la pone en la vida de Saulo y compromete todo quien es él para que Saulo pueda ser aceptado por la iglesia. La iglesia se estaba perdiendo un gran potencial. A ver, Pedro tiene que corregir su doctrina respecto a la salvación de los gentiles conforme a lo que sabe ya. Para este entonces ya sabía Saulo que estaban equivocados, porque la comprensión de la teología de
los apóstoles limitada todavía en Hechos capítulo 9. Allá en el capítulo 15 comprenden que la salvación, o en el 10 Pedro comprende que la salvación es para los gentiles también. En fin, entonces Saulo ya lo sabía, pero la iglesia se estaba perdiendo al teólogo. Sin embargo, Bernabé pone su reputación en él y da la cara por él hasta que es aceptado por la iglesia, ¿verdad? En el año 95 terminé mi seminario bíblico y yo tenía muchas expectativas respecto al ministerio, pero mi iglesia nunca había pasado de 50 miembros, entonces había poca esperanza para que yo fuera pastor en aquella iglesia. El año 96 fue muy difícil para mí porque no había la visión de plantación como la tenemos ahora. Yo no tenía mucha esperanza para el ministerio, estaba bastante frustrado. Y tuve un cruce con mi pastor, me enojé mucho con él en una tarea que él hizo, me discutí con él, dije que no estaba dispuesto a seguir trabajando con él porque él no hacía lo que había que hacer. Luego mi pastor con mucha paciencia trató conmigo y me dispuso a hacer lo que él quisiera hacer conmigo. Me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer, Jorge? Y lo que vos quieras, pastor, le dije. Pero en realidad yo estaba bastante incómodo con él. Eso fue en el año 96. Me nombró pastor asociado en la iglesia, pero más o menos como para darme un poco de esperanza, porque no había mucho lugar para pastores en la iglesia, mucho menos si uno iba a esperar tener alguna recompensa económica, algún sostén económico por la iglesia. Y allí andaba yo con mi frustración y tuve una pelea muy fuerte con mi pastor. Al año siguiente me llaman del Instituto Bíblico y me dicen, tu pastor te recomendó como profesor del Instituto Bíblico y queremos invitarte a que pases un examen, etcétera, etcétera. Yo me convertí en el año 90. 7 años después yo era profesor del seminario, luego de haberme peleado con mi pastor por no tener mucho futuro, pero él mismo fue y me propuso. Y fue interesante que algunos de mis alumnos en aquel entonces eran pastores con una trayectoria de 10 o 20 años. Yo estaba allí nuevito en la fe, porque hoy decimos que uno es muy nuevo todavía para que en 7 años o 6 años de convertido fuera profesor de instituto bíblico. Sin embargo, después de pelearme con mi pastor fue y dio la cara conmigo. Había muchas cosas que cambiar en mí, pero siendo aún muy nuevito en la fe, me puso como profesor del seminario, porque él era muy reconocido en el área de la teología, ¿verdad? Y me puso allí como profesor, y bueno, parece que mi vida cambió, ¿verdad? Al año siguiente me envió a plantar una iglesia en la ciudad donde estoy hoy, y aquello fue maravilloso. Es decir, el mentor tiene que hacer esto por nosotros. Un poquito antes de que me recomendara como profesor, una iglesia coreana me ofreció pastorear una iglesia en la ciudad de Villa Elisa. Y yo fui junto a mi pastor y dije, pastor, me ofrecieron una iglesia. Ah, sí, ¿qué te ofrecen? Me ofrecen una casa pastoral. Yo no tenía casa, yo era el cuidador de la iglesia. Una casa pastoral. Me ofrecen un sueldo y me ofrecen una moto. Todo lo que yo no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía movilidad, y todo me lo ofrecían los coreanos. Y mi pastor me pregunta, ¿y Dios te llamó a esa iglesia? Y la verdad es que no sé, pastor, pero me ofrecen casa, sueldo y moto. Y dice, está bien, Jorge, pero Dios te llamó y no sé. Y mi pastor me dijo, si Dios no te llamó, no te bendigo. Andate si querés, pero no te bendigo. Se imagina cómo me enojé. Yo le dije a mi esposa cuando volvíamos a casa, lo que pasa es que el pastor no quiere perder a su mejor obrero. Muy humilde yo como buen argentino, ¿verdad? El pastor no quiere perder a su mejor obrero, por eso no me deja ir. Sin embargo, fue él el que un año después me ofreció como profesor y al año siguiente me mandó a plantar una iglesia. No quiero ser malo en esto que voy a decir, pero la iglesia la planté en la misma ciudad donde me ofrecieron pastorear en el año 95. Hoy día, hermanos queridos, la iglesia que me ofrecieron pastorear no tiene todavía 20 miembros y han pasado ya más de 20 años de esto. Sin embargo, donde nosotros plantamos la iglesia ha crecido y ha florecido. Mi pastor me cubrió a pesar de mí mismo, ¿verdad? Había sido que esa denominación era muy mala y muy ásperos con el trato con los obreros. Mi pastor me guardó, se comprometió, a pesar de que me enojé con él y consideré que era un injusto, ¿verdad? Porque no me dejaba hacer el ministerio. Bueno, este es el nivel de compromiso de Bernabé con Saulo. ¿Recuerda la pelea en el capítulo 16? Es el nivel de compromiso. A pesar de
lo que puede ser el discípulo, el mentor está ahí para acompañarnos. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26. ¿Quién me ayuda, por favor? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la pregunta es, ¿cuál fue su papel como mentor de Pablo? ¿Cuál fue el papel de Bernabé como mentor de Pablo? Le pregunto de otra manera. ¿En cuántos ministerios usted ve a Pablo mientras trabaja con Bernabé? ¿Cuál es el primer ministerio que desempeña Pablo? Bueno, según lo que vimos en el capítulo 9, en la predicación de la palabra, o sea, en el evangelismo, y aquí lo está involucrando en la enseñanza de la palabra, en la preparación de los discípulos y todo eso. Muy bien, hablamos de dos ministerios ya, ¿verdad? Él lo acompañó en la predicación, en el evangelismo, lo acompañó él lo pone como... Es interesante porque Bernabé tiene esa visión como mentor. Va a la iglesia de Antioquía y sabe que cuando hay un avivamiento, lo que hace falta son maestros, ¿sí? Si ya está el avivamiento, lo que hace falta son maestros, si no el avivamiento se deshace, ¿verdad? Entonces va y trae a Saulo para que enseñe la palabra en Antioquía. Luego, ¿qué otro ministerio desempeña Pablo con Bernabé? Fuerza, hermano. Bueno, todos vemos en Hechos capítulo 13 el trabajo de misionero, ¿verdad? Pero antes de eso hay otra tarea que Pablo hace con Bernabé. Hace de tesorero. Si ustedes ven cuando se junta la ofrenda en Antioquía, dice que le encomiendan a Bernabé que lleve la ofrenda, y entonces él le toma a Pablo y lo lleva con él a Jerusalén a llevar la ofrenda. Esta es la relación que existe entre Bernabé y Saulo. Claro que tiene mucho que ver la actitud de Saulo. Saulo extiende la mano y Bernabé lo lleva de un lado para el otro. Y Bernabé hace que Saulo experimente todos los ministerios necesarios para completar su tarea. No se olvide que una de las grandes tareas de Pablo es juntar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Pero ya la había hecho antes con Bernabé, cuando llevó la ofrenda de Antioquía a Jerusalén. Entonces, Bernabé lo entrena como predicador, como maestro, como administrador y también como apóstol. En todas esas tareas, Bernabé está desarrollando a Pablo en el proceso. Qué interesante. Tal vez unos 15 años de trabajar con el mentor que lo hizo experimentar en todas las áreas. En todos los trabajos estuvo allí, ¿verdad? Así como Bernabé supo recuperar a Marcos, entonces Pablo después recupera a Timoteo, lo hace superar sobre sus debilidades. Lo que Pablo hace como ministro tiene que ver con lo que Bernabé hizo con él como mentor. ¿Cuándo experimentó Pablo la madurez en su ministerio, según Hechos 13, 1 al 3? ¿Quién me ayuda con Hechos 13, 1 al 3? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuándo alcanza la madurez Pablo en su ministerio?
cuando son llamados y enviados. Son llamados y enviados. Es interesante. Cuando el texto menciona a Bernabé y a Saulo, ¿quién va en primer lugar? Bernabé. ¿Y a qué ciudad marchan primero como misioneros? ¿A qué lugar? A Chipre, parece, ¿no? La siguiente. A Chipre, está correcto, sí. ¿Y quién era natural de Chipre? Me parece que Bernabé. No estoy segura. Bernabé, exactamente. Hasta el momento está ahí Bernabé, siempre la casa lo nombran primero, él decide el lugar de misterio y como decimos en Paraguay, letradito, ¿verdad? Inteligente Bernabé, vamos a hacer misiones pero con mi familia, que se salven primero ellos, dice Bernabé, ¿verdad? Y van allí. Cuando marchan Bernabé y Saulo. Sin embargo, después de la llenura del Espíritu Santo de Pablo, o el poder espiritual manifestado Pablo en Hechos capítulo 13, dice Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los Parece que se congeló la transmisión del pastor Flores. Sí, sí. Se quedó como en negro ahí. A ver. Voy a escribir. Gracias por dejarme volver a entrar. Tuve que cambiar de operadora porque mi internet se cortó. ¿Cuál era la pregunta que hicimos? Ah, ok. En el versículo 13, si me podían leer, por favor, otra vez no lo escuché, así que se lo lean de vuelta. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. 13, versículo 13, el 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El versículo 13 dice, Pablo y sus compañeros. Fíjese la capacidad de este mentor. Ya no es Bernabé y Saulo, ahora ni siquiera se le nombra a Bernabé, ahora es Pablo y sus compañeros. Hasta que llegó el momento de ser apóstol, Bernabé estuvo al frente en la tarea, ¿verdad? Él es el que se ocupa de entrenarlo y llevarlo a la madurez en el ministerio. Y miren, según los teólogos, pasaron 15 años entre aquel encuentro y este momento. Se da cuenta cómo es una relación de largo plazo la tarea de mentoreo, y es una relación donde uno está dispuesto a dar un paso al costado. Uno de los pastores de la iglesia más grande en Paraguay, o el pastor de la iglesia más grande en Paraguay, Emilio Abreu, me decía una vez en una reunión de pastores, mi tarea como pastor es crear la plataforma para que mis discípulos se desarrollen. Mi tarea es que yo le haga el púlpito para que ellos prediquen. Entonces, yo como Bernabé trabajo para que Pablo me supere en el ministerio. Esa es la función que tenemos, para que tengan libertad de crecer aún más allá de donde yo mismo he crecido. Mi pastor me decía, mira Jorge, no tengo problemas contigo. Cada vez que vos hagas algo, hay una piedra que se coloca en mi corona, porque yo me extiendo a través de tu vida. Así que mientras más éxitos tengas, mejor para mí, mejor cuenta para mí en la eternidad. Y esa tiene que ser la visión como mentores, ¿verdad? Trabajar hasta que el otro tenga y nos supere aún en la tarea. Que Dios nos ayude, porque nuestro ego quiere traicionarnos, ¿verdad? Y a veces
nos comparamos con las personas con las cuales tenemos que gozar, porque el éxito de ellos será nuestro éxito. Mientras más almas ganen, mayor será nuestro premio en la eternidad. Porque Dios tiene una visión completa del panorama, ¿verdad? Y yo nunca olvido a la abuelita de mi señora. Ella era analfabeta, muy poco ella conocía de la palabra, pero lo que supo le dijo a mi suegro, a su hijo, y a partir de ahí todos llegamos al Evangelio. Así que yo suelo decir, cada vez que un alma se convierte a Cristo, que alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene el sello de doña Hilaria, esa analfabeta que le hizo leer la Biblia a su hijo. Indiscutiblemente, hoy usted tiene el sello de doña Hilaria. He compartido un don con usted y doña Hilaria tuvo que ver con aquella tarea, ¿verdad? Y para muchos no fue una gran ministra, de hecho, nunca habló en público, pero plantó la semilla del Evangelio allí en el corazón de mi suegro. Dios me lo bendiga y lo tenga allí en su casa, lejos de mí. Y plantó la semilla del Evangelio en él y todos somos fruto, yo y fruto de aquella tarea. Así que desarróllese, anímese, ¿verdad?, a trabajar por otros, porque cada persona en la eternidad va a tener su sello a partir de su trabajo. Bueno, finalmente, ¿cuál fue el resultado de su mentoreo en Pablo? El capítulo 14, versículo 40. No hay 40. Sí, está un poco difícil, ¿verdad? El versículo 40. Bueno, entonces, no sé qué pasó allí. 16:1. Voy a corregir ahora. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Lo que intentamos decir con este texto es que el resultado del mentoreo en Pablo fue que Pablo fue mentor de hombres como Timoteo. Timoteo tiene el sello de Bernabé y los que ganó Timoteo tiene el sello. Entonces nuestro ministerio se extiende a partir de nuestro trabajo dedicado a una persona en el mentoreo. ¿Amén? Perdona, Jorge. Sí, Creo sí. que ese capítulo es Hechos, capítulo 15, versículo 40, que tiene sentido un poquito, que también trata el Hechos, capítulo 15, verso Sí. 40. Gracias. Pues sí, es cuando escoge a Silas. ¿Sí? Entonces corregimos allí, Hechos 15:40. Lo que hace es escoger a Silas. Silas tiene el sello también aunque Pablo lo cambia a Bernabé por Silas, en realidad Silas tiene el sello de Bernabé porque fue formado por él. Y luego a Timoteo, forma un equipo y se entrega la tarea de mentoría de estas otras personas. Y sabemos, ¿verdad?, por el texto bíblico, que aún a Juan Marcos, al que despreció en Hechos capítulo 15 y 16, finalmente Pablo dice: envíenme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Esa es la trascendencia de un mentor, cómo puede impactar la vida de una persona. Muy bien, resumimos en esto. El mentoreo es un compromiso a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. En el caso de Bernabé, 15 años de trabajo constante con su discípulo. Se lleva a cabo con reuniones periódicas entre el mentor y el mentoreado. Necesitamos que haya encuentros intencionales donde el mentor puede trabajar con el mentoreado. En principio, el mentor va a establecer las pautas, los momentos de reunión, pero el mentorado funciona mejor cuando el mentoreado busca al mentor y propone al mentor temas a tratar. Esto es muy importante. Al principio iniciamos nosotros como mentores, crear la cultura del mentoreo, poner las pautas, la necesidad, pero esto funciona idealmente cuando es el mentoreado el que busca al mentor para tocar un tema en particular. Tengo un joven que, bueno, ya no está joven en realidad, es pastor, se fue de nuestra iglesia hace algunos años, no se fue en los mejores términos, pero hasta el día de hoy viene a nosotros, me manda un mensaje, una llamada, me pregunta sobre algún tema en particular. Él tiene una empresa de productos de limpieza, entonces cada mes me envía productos de limpieza, ¿verdad?, como una recompensa a mi mentorado, y cuando hay una necesidad me llama y estoy ahí para atenderlo.
Yo en realidad ya no me ocupo de él, no le llamo y le he dicho que no voy a llamarle, que no voy a buscarlo, pero cada vez que él quiera tocar algún tema, aquí estoy para hacerlo. Eso es el ideal, cuando el mentoreado busca al mentor. Pero en principio hemos de ser nosotros quienes establecemos reuniones periódicas para crear esa cultura de mentoreado. También el mentoreado es identificar y trabajar puntos de acción. Por reunión voy a tocar este tema, creo que debo tocar. Voy a orar, voy a buscar del Señor, voy a repasar mis notas, voy a ver qué tema voy a tocar. Siempre habrá algún momento de charla, un momento de hablar de bueyes perdidos, pero es importante que la reunión tenga un punto de enfoque. Como diría Juan Melo, un gol a meter. Porque si no provoca un desgaste y un aburrimiento, ¿verdad? Ir para encontrarnos nomás. Entonces yo me pongo en meta, tengo esta meta para alcanzar en esta reunión. Y aunque vamos a empezar sobre bueyes perdidos, voy a llegar tratando el tema en particular que quiero enfocar. El mentorado tendría que decir, esto aprendí hoy o esto me enriquecí, y yo decir, esto logré hacer hoy con mi discípulo. Y también es importante destacar que el mentoreado es el que toma sus decisiones, ¿sí? Nunca, bueno, usted ya lo sabe bien esto, ¿verdad? Pero no tenemos que dar consejos directos a nadie. Cuando yo doy un consejo directo, pueden pasar algunas cosas. Primero, que el aconsejado no siga mi consejo. Si no sigue mi consejo, lo que va a hacer es que no va a querer volver conmigo en la próxima reunión, porque no me hizo caso. Si sigue mi consejo y le va mal, yo seré el culpable de lo que hizo. Y perderé mi relación con él porque soy el culpable. Si sigue mi consejo y le fue bien, voy a crear una dependencia no sana, porque me va a necesitar siempre para tomar decisiones. Entonces lo importante es que yo muestre como mentor las opciones que puede tomar el mentorado y que entonces él decida por qué camino va a seguir. De la habilidad del mentor estará guiarle por las opciones y presentarle las consecuencias de cada uno de las opciones, pero siempre es el mentoreado el que debe tomar las decisiones, no debemos imponer. No soy papá con un hijo adolescente diciéndole, ¿verdad?, no te vas a ese lugar porque te va a ir mal, sino que él debe tomar sus propias decisiones. Tampoco no es una consejería, nosotros no somos consejeros. Bueno, algunos de ustedes tal vez sí sea psicólogo, consejero, pero nosotros hacemos discípulos que hacen discípulos y no tenemos la respuesta para todas las situaciones. No tenemos la respuesta para cada problema, ni debemos tener la respuesta para cada problema, porque no es una cuestión de consejería, de personas que se especifican. Lo que hacemos es mostrar opciones a nuestro mentoreado a partir de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento de la palabra, y él va a tomar allí. No viene a buscar respuestas específicas, sino viene a abrir su mente y corazón hacia qué camino puede tomar. ¿Quiere agregar algún concepto más de lo que es el mentoreo o de lo que no es el mentoreo? Es importante decir que el enfoque del mentoreo abarca estas tres áreas, el espiritual, el familiar y el ministerial. La tendencia es que nos enfoquemos en resultados respecto a la obra, pero esto es muy claro. Una persona enferma no es productiva. Entonces, si yo tengo a un mentorado que tiene problemas serios en su familia, tiene un matrimonio en crisis, y no trato ese problema, tampoco habrá resultados en el campo ministerial. Indiscutiblemente puede ser muy productivo en la tarea ministerial, pero si no tiene profundidad espiritual, tarde o temprano va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y el pecado va a arrebatar su ministerio. Así que yo necesito que en mis sesiones de mentoreo yo pueda abarcar estas tres áreas de su vida. Y tengo que ser intencional para hacer preguntas en las tres áreas. Vamos a dar una herramienta allí para eso, si es que aún no la tiene, pero yo tengo que ser intencional para, bueno, voy a tocar este tema espiritual, voy a tocar este tema ministerial y voy a tocar este tema familiar. Entonces, debo cubrir, y cuando hablamos de familiar hablamos de la parte financiera, de las relaciones, de la intimidad sexual para con su esposa,
hablamos del trato para con los hijos, la formación de los hijos. Yo debo abarcar todo el espectro. Hay que tener cuidado. En mi personalidad, yo como ejecutivo soy muy orientado a las metas y a los números. Y puedo cometer fácilmente el error de reunirme y hablar solo sobre resultados y no haber cuidado su parte espiritual o familiar. Así puedo crear una relación dañina con el discípulo donde solo me cuenta lo que yo quiero escuchar y no logro... Ayer le decía a los hermanos en México, permítame que lo reitere. Cuando yo voy a disciplinar, llegué tarde. La disciplina es tarde. Cuando yo tengo que apartar a mi discípulo por un tiempo del trabajo porque fracasó, llegué tarde. Yo tengo que anticipar su fracaso y tratar con su vida para que no tenga que disciplinarlo. Cuando yo lo saco a alguien del ministerio por una falta moral, ya llegué tarde. Lo ideal sería haber creado tal lazo con mi mentorado que yo pueda anticipar su fracaso, que pueda guardarlo de un fracaso y entonces no tener que llegar nunca a la disciplina. Eso no quiere decir que si fracasa es por nuestra culpa, está bien, no estoy diciendo eso. Pero ojalá yo pueda anticipar problemas, dificultades, áreas bajas en su vida para tratarlas para que no llegue a eso. Ese es el ideal que tendríamos que encontrar en nuestra vida. Amén. Como herramientas le presentamos esto, que con el discípulo multiplicador, hemos estado hablando del discípulo multiplicador, que pueda reunirse con algún discípulo multiplicador, aquel que usted, como decimos aquí, que tenga uña de guitarrero, aquel que usted ve que tiene la pasión, que tiene la motivación, que tiene la energía, la fuerza. Entonces, sentarse con él aparte y tener un encuentro en que usted lo desafía a plantar una iglesia. Tal vez ya tenga un grupo pequeño, tal vez está discipulando a 3 personas. Entonces, tener esta herramienta, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cómo te sientes cómo te ha bendecido el haber formado tu propio grupo de plantación? ¿En qué aspectos crees que tu vida, familia y entorno han mejorado al haber dado frutos espirituales? ¿Te gustaría que te ayude a ser un plantador en nuevas iglesias y continuar con el proceso de plantación como me has visto hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que queremos hacer tiene que haber un momento donde trate el tema de manera particular. Está bien que lo hable con el grupo, pero si usted ha desarrollado un discípulo multiplicador, tómese el tiempo de charlar con él y ver si está dispuesto a ir a un siguiente nivel, ¿sí? Entonces tenga esta entrevista para con él. Junto con esta herramienta que le damos a usted como plantador, también le enseñamos al discípulo multiplicador a que utilice la herramienta del discipulado multiplicador, la ruta E. Ya lo hemos hablado, así que no lo voy a hablar ahora, pero yo como plantador tengo esta herramienta. Tengo una entrevista con él donde yo lo desafío y también le doy a él herramientas, ¿sí? No damos una tarea si no damos entrenamiento primero, ¿sí? Primero los entrenamos, luego le damos la herramienta. ¿Cuál sería nuestro plan de acción respecto a este tiempo? Pues en primer lugar, le animamos a que tenga una reunión con los discípulos multiplicadores y desarrolle esta invitación intencional. Hable con cada uno de ellos en particular. En este tiempo pueda tener una videollamada o un encuentro personal si las condiciones de cuarentena lo permiten. Y díganle, mira, puede haber algo más para ti. Anímelo, acompáñelo en este proceso. Si es así, si responde positivamente, conéctenlo con el DEPI para pues entonces poder hacer un proceso de plantación de iglesias, ¿sí? Entrene a sus discípulos multiplicadores en la ruta E, como lo hemos hablando, siga contactando y anime a sus líderes, a sus discípulos multiplicadores, que ellos también contacten a más personas. Y fundamentalmente en el módulo 12, prepare el acta de nacimiento, ¿verdad? Que ahí le va a dar el DEPI para poder informar de la iglesia plantada. Resumimos el módulo. Estamos hablando de la habilidad de mentoreo a nuevos plantadores. Como herramienta tenemos la invitación intencional a plantar una iglesia. Estamos compartiendo un registro, una herramienta que se llama registro del mentor, de cómo llevar un registro de cada sesión. También le estamos dando 99 preguntas para el mentoreo y ya conoce usted la ruta E. ¿Qué tendría que hacer como tarea? Invitar a sus discípulos multiplicadores a ser plantadores de iglesia. Pastor José Set, espero haber sido de alguna utilidad. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o un momentito.
de esto que hemos visto y hemos podido oír. Si hay alguna pregunta que os... ya sabéis que la cuestión de mentoreo, que es algo que se está ya por un poquito de tiempo enseñando, no fue una de las disciplinas que más se han enseñado en otro tiempo. Ha habido mentores casi más por naturaleza que por enseñanza propia, aun cuando vemos el ejemplo de la propia palabra, ¿no? El propio Jesús es un gran mentor, yo creo que es el mejor mentor y un mentor por excelencia, cómo escoge a 12, cómo está 3 años y medio, cómo además les deja y les envía, y aun cuando fracasan, ¿no? Y vienen que no habían podido hacer nada, más tarde les indica, y cuando vienen gozosos porque aún los demonios se les sujetan en su mentoreo, les dice, pero recordar que el objetivo es la vida eterna y todo lo demás es parte. Pero bueno, todas esas cosas. Sin embargo, antes bien hablaba el pastor Jorge, y antes lo hemos visto en el propio vídeo, 2 estilos de pastorado. Por mucho tiempo, hace ya años, la idea era que, bueno, te soltaban, tú plantabas una obra, pero tú no te quedabas solo. Eso de mentoreo era ya, y casi el éxito, como antes se hablaba de pocas iglesias plantaban iglesias hijas y menos nietas. Eso significaba la propia dificultad en la enseñanza. Los que han tenido mentores pues tienen que sentirse agradecidos al Señor. Pero esto lleva ya un tiempo en que estamos enfatizando, y más con la plantación de iglesia, la gran necesidad del mentoreo, no solamente para la plantación de iglesia, sino todo el ministerio, pero no cabe duda que la plantación de iglesias será. Ya vivimos también en otros formatos donde iglesias plantan iglesias y iglesias que son hijas plantan iglesias. Tenemos ya en España, en algunos lugares, ya tenemos bisabuelas, es decir, ya no solamente abuelas, bisabuelas. Eso es algo, y tatarabuelas. Es un indicativo de iglesias que siguen, ¿no? Estableciendo el ADN. Pero no cabe duda de que, especialmente en pastores de cierto tiempo, la palabra mentoreo o el mentor se ha generado una dificultad. Pero estamos juntos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si surge alguna pregunta antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta enseñanza? Ya sabéis que tenemos Miguel. Herramientas. ¿Sí? ¿Sí? Miguel. Gracias, Ed. Pastor Flores, quisiera que me confirmara, a ver si entendí bien, cuando hablabas en la reunión del mentor con el mentoreado, que el último punto decía que no es una labor de aconsejar, sino de dar opciones, pero no lo proceso bien, porque yo entiendo que también el hecho de dar opciones es una forma de aconsejar, porque si no damos opciones, prácticamente no estamos aconsejando, lo que estamos dando es una orden, porque no estamos dando lugar a que la persona pueda reflexionar sobre algunas posibilidades que tiene para decidir por sí mismo. Entonces, entiendo que la labor del mentor se orienta más a maestro que a un simple orientador. Entonces, quería que me dijera si entendí bien. Entiendo. Rectifico el concepto si lo dije mal. No es consejería. Correcto. O sea, no es una sesión de consejería donde yo me siento para recibir consejos, sino que obviamente voy a aconsejar, voy a mostrar opciones para que él tome decisiones. Pero no es que viene acá y me dice, tengo problema con Juan Antonio, este problema. Yo le digo, anda y hace esto. Eso es lo que no hago. No doy un consejo directo, sino que muestro opciones de cómo podría trabajar sobre ese problema. Ahora, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que usted le dé una respuesta directa para que usted sea el culpable de lo que salga bien, ¿verdad? Y ellos sean los que tienen éxito por lo que sale correcto. Entonces, la mentoría no es una sesión donde se siente y yo le digo, anda, hace esto y esto, de sentido hablo de consejo, sino de donde analizamos juntos las posibilidades a partir de la experiencia del mentor,
puedes darle, esto puede salir así, esto puede salir así, y finalmente el mentorado va a tomar su decisión de qué es el mejor camino. A eso me refería. Está quizás Jorge, siempre cuando estamos hablando, que hablar del mentoreo en la plantación de iglesias, ¿vale? Que ha dejado al plantador en cuanto a que está plantando una obra, ¿vale? Y hay que recordar luego la supervisión. Hay una gran diferencia entre mentorear y supervisar, ¿vale? Entonces, cuando están también, que esta sería la pregunta que hacen algunos, cuando se están supervisando ministerios, ¿vale? Hay que recordar que no es mentoreo en un sentido, porque entonces ahí sí que, imagínate, el director de alabanza, ¿no? Te dice que va a cantar una canción folclórica a mitad del culto, entonces tú tienes que saber qué dirección le tienes que dar en un momento determinado y ahí no le estás mentoreando. Hay una dirección en la reunión y la persona a la que está ejerciendo la labor tiene que seguir unas pautas, ¿vale? Entonces ahí siempre hay que distinguir entre mentorear y supervisar para que se entienda bien, ¿no? José. Bueno, en base a la experiencia que yo he podido tener mentoreando a algunas personas que están ya en el ministerio, es que muchas veces cuando vienen a nosotros para recibir ese mentoreo, tienen dudas o tienen ciertas inquietudes, pero ellos mismos tienen ya la respuesta, ya ellos tienen la respuesta. Lo que quieren es tener como una confirmación de parte del Señor, una confirmación así tipo espiritual, pero que la respuesta la tienen ellos mismos, y utilizando ese método de hacerles preguntas y ellos responden, ellos mismos encuentran muchas veces la luz al final del túnel. A veces como que ya tienen ya tienen la idea, ya saben hasta la respuesta, y cuando le hacemos preguntas como mentores, porque justamente lo que decía el pastor Jorge, si nosotros hacemos una consejería y le damos una dirección muy conductista, si fracasan, después nosotros vamos a tener la culpa. En cambio, la respuesta es tratar de, a través de las preguntas que le hacemos a los mentoreados, de que ellos mismos tengan la respuesta a las preguntas que ellos hacen. Pastor José, tenemos un libro, o sea, la red de multiplicación tiene un libro sobre mentoría, que incluso es audiolibro. Creo que algo que deberíamos nosotros como pastores es capacitarnos en la mentoría, ¿verdad? Tratar de leer. Tal vez hay mucho mal enfoque respecto a la mentoría, porque más tiene que ver con el coaching que empresarial que con la mentoría en la iglesia, pero haríamos bien en invertir tiempo en superarnos como mentores, ¿verdad? Porque tiene una trascendencia eterna lo que podamos hacer en esta función. Sí, sí. Y bueno, ya sabéis que tenemos esas herramientas también. Creo que te referías al libro de Pasando la Posta, ¿no? No sé si te referías a este librito. Mentoría magistral. Magistral. Mentoría magistral. Sí, también hay un libro de Corfield también que se llama El líder que brilla, que es un material muy bueno para mentoreo. Muy bueno. Bueno, pues estos libros dos, el tercero lo buscaremos, siempre está a disposición, lo tenéis ahí, si no, hablando precisamente ahora le vamos a pedir a Flor que cuando ya tenga listo todo lo que es este material, incluya los dos libros que hemos mencionado de mentoreo, y si encontramos, no sé si está el de El líder que brilla, no sé si está en PDF, José. Si está en PDF. Yo lo tengo y le voy a pasar a Flor para que lo pueda distribuir. Y así os lo mandamos en el mismo paquete y tenéis las herramientas, ¿vale? Muy bien. Queremos orar por ti, Jorge, antes de despedirnos. Solo recordar, por favor, lo del 5 de septiembre. Le diré a Seth, el pastor Seth, que nos diga algo del 5 de septiembre, que será la graduación virtual seguramente, tal y como estamos ya 29 de julio, y aquí en España siguen saltando casos de positivo.
¿vale? Siempre sabíamos que era un país muy afirmativo, pero parece que ahora estamos con bastantes rebrotes. Bueno, todo esto también pasará con la ayuda del Señor. La única razón por la que estamos aquí todavía es porque Él creo que nos está dando oportunidades para seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, con pandemia o sin pandemia, nos toca, y mientras nos toca, seguimos con la labor. Por lo tanto, la labor de la plantación, formación de grupos. El día 5 entonces tendremos lo que sería la graduación, ahora nos explicará también el pastor Seth, y el comienzo de obras nuevas para ir enfocando el 2021, ¿verdad? Muy bien, Seth nos dices y después vamos a terminar orando por Jorge. Perfecto. Acabo también de enviar el libro del mentoreo magistral de Gary Teja y lo he puesto en el chat. Así es que solamente ahora le tenéis que dar a descargar y ya lo tendréis ahí. Lo he enviado para todos. Sin que os despistéis con el libro que os he enviado, pues el día 5 de septiembre estamos trabajando con el equipo nacional de todo el DEPI, en donde queremos hacer la graduación. Lo que queremos hacer, y vamos a ver la viabilidad, si es posible, vamos a trabajar con los promotores, de poder realizarlo en una iglesia de cada fraternidad. Es decir, si es en Cataluña, pues buscar una iglesia en Cataluña donde podamos tener la graduación de lo que es lo que ha sido todo lo que es el trabajo de los módulos que se ha estado compartiendo. Entonces allí, en ese lugar, hacer la graduación, pero con la connotación siguiente. Tendremos el culto online, ¿se entiende? El culto online, en donde estamos haciendo el Zoom, y entonces lo que pediremos es que desde esa iglesia, desde donde se haga, que lo puedan pasar por lo que es el videoproyector, de tal manera en donde Galicia, Asturias, Castilla, bueno, todo lo que son los lugares, pudieran estar en una emisión en vivo, pero cada uno en lo que sería en una congregación para allí poder darle lo que serán los diplomas. Entonces serían una doble graduación. Una es de lo que han sido los módulos que se han estado impartiendo en Madrid, en diferentes lugares, en lo que se ha estado dando la enseñanza, y por otro lado lo que está siendo esta capacitación en los 12 módulos a nivel ministerial, que ha sido más para pastores, para líderes. Entonces se entiende la diferencia, ¿verdad? Entonces, para hacerlo todavía más sencillo, tendremos el culto en Zoom, pero para hacer la entrega de lo que serían los diplomas, vamos a buscar una iglesia en cada fraternidad, de tal manera que cuando se entreguen allí los diplomas, pues podamos verlo y disfrutarlo todos en lo que sería el Zoom. ¿Se entendió? Sé que es un poquito complejo, pero creo que se entendió bien. Y si no, pues me lo decís y lo explico. Sí, vamos a mandar información, vídeos y todo esto. Bueno, creo que puedo permitirme hablar en nombre de todo el grupo que ha estado asistiendo, que además deciros que vamos a mandar como un certificado que os dice que habéis asistido a los 12 enseñanzas de esta manera, de esta forma virtual. Pondremos el calor que han pasado. Flor, y además las siestas, que la siesta ha sido superada, quiere decir que, bueno, sin siesta también podemos subsistir, así que, bueno, todo eso, pero sí, Flor va a estar haciendo la lista. Pensamos que, bueno, si garantizamos que por lo menos has estado en 8, pues te vamos a dar el certificado, ya que ampliamos. Ya sabes, Jorge, que nosotros teníamos los 8 módulos, ¿vale? Pero ahora, viendo además que podemos hacer y que se trabajará, la idea es que se trabaje con los grupos de discipulado una vez a la semana, y que por lo tanto de forma virtual, en ese trabajo de proceso de plantación de iglesias, se pueda establecer los módulos y el entrenamiento, quizás con más módulos, pero con más corto espacio de tiempo, ¿vale? Así que vamos a ir trabajando y haciendo esa malla, esa hoja de ruta, de manera que en septiembre ya sabéis que empezaremos con esas obras, esos grupos nuevos. Yo espero que tengamos muy buenas noticias de lo que ha sido
el agosto. Pensar que en muchos lugares mucha gente se va a quedar en casa y que va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y de repente se va a encontrar que tú estás compartiendo el Evangelio a través de las redes y va a ser oportunidades muy hermosas. Tenemos testimonios de personas que dicen, por mucho tiempo estaba invitándole, llamándole, y ahora es la persona a la que me escribe a mí, aunque yo no la escriba. Es decir, la persona no creyente hablando con la persona, y bueno, así que eso es importante. Dios sabe todo, por lo tanto, vamos a orar. Muchas gracias, Pastor Jorge. Queremos darte la bendición, que sepas que como vas a oír grandes noticias y buenas noticias de España, tú eres parte de esto también. Así que toda esta siembra, y además hemos aprendido por principios que cuando uno invierte tiempo en el reino, Dios le bendice en el lugar donde está, ¿verdad? Experiencias de haber ido a evangelizar un lugar diferente, y de repente yo tengo experiencias en nuestra iglesia, íbamos a Cuba, ayudábamos a obreros, a las asambleas de Dios de una forma generosa, y después de repente en la iglesia empezaron la primera secretaria que tuvo las asambleas de Dios ayudando al secretario, que era un servidor, pues fue cubana. Así que, y así, uno descubría, estábamos evangelizando y testificando, ayudando a la obra allí, y Dios nos enviaba gente de aquel lugar, y ocurre así en tantos sitios. Así que vamos a orar, y voy a pedir entonces al pastor Raúl Carrasco. Y también, Pastor José María, también que podamos orar también por José Raúl. Estuvo hospitalizado allí en Colombia. Sí, tengo un mensaje de voz que no he podido escuchar todavía porque justo entrábamos en la videoconferencia. Le pregunté antes precisamente cómo se encontraba. No sé si, Jorge, tú sabes algo. Yo sé que tengo su voz ahí, pero y lo oiré en un momento. Sí, yo hablé con él ayer. Él está ya en su casa, mejor, recuperado ya. Tuvo un pequeño descompensación en su casa porque el antibiótico intravenoso pasó a las pastillas, ¿verdad? Pero está recuperado, tiene 15 días de reposo todavía, pero está en franca recuperación, gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y también, Ruth, que estás aquí, nos alegra verte también ahí con tu grupo, ¿verdad? Qué bueno es saber también que el trabajo de evangelización llega allí a aquellos que tienen alguna limitación en algún área, pero no las limitaciones para recibir el Evangelio, y qué bueno es, ¿verdad? Y cuando estamos oyendo de tantos grupos, tenemos precisamente estos días un trabajo con madres solteras, casas que están recibiendo el Evangelio. Bueno, cada vez que oímos las noticias nos sorprende una vez más cómo Dios está obrando. Le voy a pedir al pastor Raúl, que está desde Canadá, ¿no? Y así pueda traer esta bendición para Jorge, su familia, la iglesia, para su hijo que está muy cerca de experimentar la gran bendición del matrimonio, y eso es bueno. Como alguien dijo un día, no he cometido matrimonio, ¿no? Porque dijo que a veces cuando uno dice cometido parece que siempre se refiere a pecado, ¿no? Pero dice, pues quiero deciros que he cometido matrimonio, que es una gran bendición. Bueno, pues Raúl, Dios os bendiga a todos. Si el miércoles que viene por alguna razón tenéis nostalgia a las 4 de la tarde, yo le puedo pedir a Pastor Seth que ponga una serie él tiene unos vídeos a veces muy animados, pero quiero deciros que el próximo, hasta septiembre, de alguna manera, salvo que tengamos las noticias, pero bueno, estáis absueltos ya. Y lo que sí pedimos que por favor sigamos trabajando en esta urgencia. Muchas gracias, porque seguro que Dios tiene mucho que hacer con nosotros. Pastor Jerónimo, yo no te he olvidado, estoy esperando que Seth, que me está coordinando el encuentro con Luis Acosta, ¿vale? Amén. ¿Vale? Así que vamos a... Gracias, pastor. Ayer estábamos hablando precisamente de ti. De todos, recordar, en algunos casos yo tenía que haber hecho algunos viajes, algunas visitas, algunas de las fraternidades, pero justo estoy en Aragón, y no tengáis miedo, esto es virtual, pero Aragón en estos días, cada vez que se menciona, mi papá me llama
constantemente porque él vive en Madrid. He oído noticias de Zaragoza, de Utebo y tal, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, estoy bien, pero no salgo mucho, así que espero que pronto ya pueda tener más movilidad. Bueno, entonces, Raúl, espero que cuando llegues a España puedas llegar bien, llegar a Finisterre, tu tierra gallega. Así que, bueno, daros por favor por bendecidos. Flor nos mandará, vais a tener ya entonces todos los módulos, pero sí que pensar que nosotros no estamos cerrados por vacaciones. Cualquier pregunta, ¿vale? En el mes de agosto que entra, cualquier circunstancia, estaremos así. Y si por alguna razón el pastor Seth me dice que estáis muy nostálgico, hacemos algo los miércoles con tal de que, por favor, no os muráis de tristeza, ¿vale? Así que, pastor Raúl. Amén, amén. Bueno, físicamente en Canadá, pero con el corazón en España ya de hace rato y deseando estar ahí. Padre, gracias, Señor, por todo este tiempo. Amén. Gracias, Padre, por el pastor Jorge, por su disposición, su disponibilidad, su amor, su compromiso, Padre eterno, en el propósito tuyo, en el propósito que has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra tierra de España, Padre, para bendecirnos, Señor, prepararnos, Padre, entregarnos tantas herramientas, Señor, de las cuales tú nos capacitas, nos guías, nos enseñas, prepara nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos, Padre, gracias y declaramos la bendición para todo tu pueblo, para cada fraternidad, para cada hermano, hermana que ha dispuesto todo este tiempo, Señor, estos 12 módulos de estar buscando, aprendiendo, recibiendo, Señor, y ahora nos toca aún más la tarea de aplicar, Señor. Padre, que es la parte más importante, que podamos aplicar todo lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido. Danos tu gracia, danos tu guía, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndonos, Señor, moviéndonos, Padre, a llevar esta palabra, a llevar, Señor amado, y no quedarnos tranquilos, sino cada momento sea tú, Señor, guiándonos en todo. Gracias por este tiempo, gracias por cada fraternidad y cada hermano, gracias por José Raúl, Señor, también. Te damos gracias porque tú ya le estás sanando, estás bendiciendo, estás protegiendo, guardando, y así a cada uno de los líderes y hermanos del CEPI como del DEPI, Señor. Gracias, Padre, por José María, por Seth y por cada uno de tus hijos, Señor, que buscando, Señor, el propósito, caminando en el propósito, entregando todo lo que es nuestro ser, nuestras vidas, Padre, para que ese propósito en España siga fluyendo, siga creciendo, siga llenando, Señor, cada rincón, cada pueblo, cada aldea, Señor, cada familia, Padre eterno, sea siendo impactada, Padre. Tenemos una tarea por delante y tú nos estás moviendo, Señor, día a día, nos estás movilizando, Padre, y en ese andar podamos, Padre, cada día caminar seguros, tranquilos, fortalecidos, sabiendo, Señor, que es tu obra. Gracias, Padre, gracias por cada uno y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.